Bien, saludo cordial jóvenes. Comenzamos con nuestra primera sección acerca de matemáticas asistidas para el nivel quinto de ingeniería. Vamos a enfocarlo a través de tres ejes fundamentales. El primero es optimización, es decir, cómo nosotros podemos plantear modelos matemáticos y utilizar cierto tipo de softwares para simplificar los cálculos. Repito, los softwares nos van a ayudar a resolver problemas, sí, a simplificarlos, pero no nos van a ayudar a plantear las ecuaciones que modelan el problema. Por lo tanto, ya depende de nuestra capacidad para plantear las ecuaciones que modelen el problema en particular. Vamos a comenzar con nuestro primer tipo de modelo, que es tratar de optimizar el material para la construcción de una caja con base cuadrada y parte superior abierta. Esos son problemas de cálculo diferencial que ustedes ya vieron en sus cursos. Por lo menos ya tienen las bases fundamentales para poder comprender un poco cómo se trabaja o cómo se desarrolla con este tipo de ejercicios aplicados, lógicamente. Entonces nos dice, en primer lugar, que una caja con base cuadrada y parte superior abierta debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Nos piden hallar las dimensiones de la caja, cuánto debe medir el largo, el ancho y el alto. Eso es lo que nos están preguntando, ¿sí? Para que la cantidad de material que se utilice sea el mínimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué cantidad de material o cuáles deben ser las dimensiones mínimas para poder construir nuestra caja de base cuadrada y parte superior abierta? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, en primer lugar, tratar de encontrar una relación entre el área total de la caja que vamos a construir, porque se va a construir, y su volumen. Debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar una relación entre el área superficial de la caja y el volumen. En primer lugar, ¿cuál sería la fórmula del área total? Entonces el área va a ser igual, el área total sería igual. En primer lugar, notemos, óigase bien, que nuestra caja tiene solo 5 caras porque la parte superior es abierta, no está. Por lo tanto, empecemos hallando el área de cada una de las partes laterales. La parte inferior, que es la base, tiene X de lado o X de ancho por X de largo. Así que es un cuadrado que el área se halla multiplicando lado por lado o ancho por largo. Aquí en este caso sería X multiplicado por X me daría X al cuadrado. Es decir, X al cuadrado, y esto debo sumarlo, dígase bien, con cada una de las otras áreas laterales. Por aquí tenemos un lado que vale X. Por un lado tenemos que vale X y la altura vale Y. Así que el área de esta cara sería base por altura. En este caso sería X por Y. Pero si nosotros miramos, bien, pero si nosotros analizamos el contexto, no solo hay una cara que vale X por Y, el área. Si nosotros miramos la cara que se opone a esta, que sería la de acá, también tiene lado X y altura Y, también valdría el área X por Y. Pero no solamente esa, sino la que tenemos aquí enfrente, tendría un área de X por Y, y la que se opone a esta, que sería la de acá, tendría un área de X por Y. Entonces, tendríamos en total 4 veces áreas de X por Y. Por lo tanto, esa sería nuestra fórmula para el área total. Ahora bien, tenemos que, llamemos a esto nuestra primera ecuación. ¿La idea cuál es? La idea es encontrar una relación entre el área y el volumen para poder determinar un modelo matemático que nos permita optimizar las dimensiones de esta caja con base cuadrada. Entonces ya tenemos una fórmula o modelo matemático para el área. Ahora vamos a encontrar una para el volumen. Recordemos que el volumen, digamos, de cualquier figura que tenga 3 dimensiones, porque solo las figuras de 3 dimensiones se les puede determinar volumen. El volumen se halla multiplicando el área de la base por la altura, ¿sí? Entonces el volumen va a ser igual, el área de la base sabemos que es X al cuadrado, y la altura sabemos que es Y, esta es la altura, multiplicado por ¿quién? Por Y.
Pero nos dicen que el volumen es de 32.000 centímetros cúbicos, es decir, que 32.000 va a ser igual a x al cuadrado por y. Entonces la idea es que expresemos todo en términos de una sola variable. Pues ¿qué nos queda más fácil? Nos queda más fácil despejar aquí a y. Entonces despejando a y, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 32.000 dividido, x al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. Entonces a la fórmula del volumen vamos a llamarla nuestra ecuación 2 y a la variable y despejada, que es esta que tenemos aquí, vamos a llamarla nuestra ecuación número 3. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir, para que ustedes analicen qué hay que hacer, sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1 que tenemos aquí, y es simplemente donde está la variable y, reemplazarla por esa fórmula. Eso es lo que vamos a hacer. Así que sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1, y esto nos va a quedar entonces de la forma siguiente, y es que el área en función de una variable, que es en este caso la variable x, va a ser igual a x al cuadrado más 4x multiplicado por y. Pero y sabemos que tiene una fórmula y es 32.000, ¿sí?, sobre x al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver lo que tenemos allí y operar. Entonces el área en función de x va a ser igual a x al cuadrado más, yo puedo cancelar una x, una variable x aquí, con otra variable en el denominador, así que esto me quedaría, voy a multiplicar 4 por 32.000, esto me quedaría 128.000 sobre x, y este sería nuestra fórmula para el área, es decir, y recordemos que el área nos da las dimensiones. ¿Cuándo termino mi problema de optimización? Cuando encuentro el valor mínimo, porque me piden minimizar el área de la superficie. Entonces, ¿cuándo termina mi ejercicio? Cuando yo encuentro los valores de la longitud de la base x y de la altura de la caja, que me permitan construir esa caja de base cuadrada. Entonces, como ya tenemos la fórmula para el área, es allí donde tenemos que hacer uso de máximos y mínimos. Entonces, como este es un problema de mínimos, vamos a optimizar. Vamos aquí, voy a colocar aquí, obtenemos mediante la optimización, lo siguiente. Entonces, mediante la optimización, ¿qué vamos a obtener? Es un problema de mínimos, podemos aplicar el criterio de la primera derivada o podemos aplicar el criterio de la segunda derivada para hallar máximos y mínimos absolutos. Pero el objetivo de usar softwares es evitarnos ese tipo de cálculos. Ya eso lo aprendimos, ya eso lo sabemos, así que vamos a utilizar un software matemático que nos simplifique la vida, y ante un problema, pues ya hoy en día no vamos a tener tiempo de ponernos a hacer esos cálculos. Para eso existen las computadoras y para eso existen los softwares que nos van a simplificar las cuestiones. Entonces les invito para que miremos bajo qué programa podemos resolver este tipo de cosas. Bien, el programa que vamos a utilizar es Symbolab. No sé si ustedes lo conocen, yo creo que sí. Los que no lo conocen lo pueden descargar de la Play Store, lo pueden trabajar desde su celular también. No requieren o no necesariamente tiene que ser a través de un computador, lo pueden descargar y lo pueden instalar. Entonces, Symbolab, o en general los problemas de optimización con máximos y mínimos, aquí no se conoce como optimización, sino como los puntos extremos de una función, porque en últimas lo que nosotros tenemos es una función de la cual vamos a hallar sus puntos extremos, y los puntos extremos es lo que nosotros denominamos en matemáticas máximos y mínimos. Entonces aquí dice ingresar un problema y yo voy a colocar aquí el problema, puntos extremos. Ahí ya me aparece, me da un ejemplo y yo lo que hago es borrar y escribir la función que tenemos. Entonces la función que nosotros tenemos en estos momentos es x al cuadrado. Entonces la función que tenemos aquí es x al cuadrado, para que aprendamos a editar, x al cuadrado más
128.000 sobre X. Entonces es una división, 128.000 dividido entre X. Y le damos en ir. El programa automáticamente se demora unos segundos mientras está resolviéndolo. Y miren que ya me lo resolvió. O sea que no es necesario que nosotros hagamos esos cálculos. Para eso el software lo puede hacer por nosotros. Por lo tanto, dice que el mínimo, de una vez les digo, es 40. Aquí aparece 40 y aparece un valor que ustedes ven como 4.800. Ese sería el área el área total. Porque en últimas, lo que nosotros estamos trabajando es el área. El área total de nuestra caja de base cuadrada sin tapa. Observen que además el mismo programa te dice qué criterios utilizó para calcular eso. Lo que nosotros aprendimos allá en el curso de cálculo. Aquí dice criterio de la primera derivada, explica, y lo que está diciendo es que primero hay que hallar los puntos críticos, que son puntos donde la derivada no existe o donde la derivada se hace nula. Luego hay que evaluar esos puntos críticos en la derivada de la función, y si es menor que 0 encontramos un mínimo, si es mayor que 0 encontramos un máximo. Y aquí mira cómo te calcula la derivada. Ahí está, f' es 2x menos 128.000 sobre x al cuadrado. Y ahí está los pasos de cómo el programa realiza los procedimientos. Inclusive también nos muestra si la función es creciente o decreciente, pero a nosotros no nos interesa eso ahora. Lo que nos interesa es construir esa caja, y yo ya sé que x toma el valor de 40. Además también nos da la gráfica. Si queremos hacer todo un análisis y entregar un informe detallado, también nos da la gráfica. Entonces, para finalizar, ya sabemos. Entonces lo que hice fue justificar mediante el software de Symbolab qué fue lo que yo hice para obtener el valor del mínimo. Entonces ya sabemos que x toma el valor de 40. Entonces x igual a 40 es un mínimo. Ahora bien, ¿cuál sería el valor de y? Pues nosotros sabemos que y es igual a el 32.000 dividido entre x al cuadrado. Esto es tener 32.000 dividido entre 40 elevado al cuadrado, y esto es tener 32.000 dividido entre 4 por 4 me daría 16, ¿sí? Y agregamos los dos ceros entre 1600. Entonces, si hacemos esa división, podemos cancelar aquí y tenemos 320 dividido entre 16, y esto nos estaría dando el valor de 20. Así que y es igual a 20, y esto nos arrojaría las dimensiones entonces de la caja. Las dimensiones serían x igual a 40 y y igual a 20. Y esto nos estaría dando un área, bueno, el volumen ya sabemos que es de 32.000, si ustedes quieren lo pueden comprobar. Volumen es el x al cuadrado, ¿por quién? Por la altura. Entonces, si ustedes hacen los cálculos, pues se van a encontrar con que el volumen efectivamente es 32.000 centímetros cúbicos, y el área total de la caja sin tapa sería 4.800 centímetros cuadrados. Y esta es la forma como los software nos pueden ayudar a optimizar y a simplificar los cálculos, pero repito, no nos van a plantear el modelo matemático por nosotros. Y este es nuestro primer modelo de optimización.